Bienvenidos al podcast Vidas con propósito. Hay heridas que no se ven, pero que duelen profundamente en el alma. Hoy en Vidas con propósito, en Heridas que duelen, queremos abrir un espacio para hablar del duelo. Ese camino humano donde el dolor, la memoria y el amor se entrelazan, invitándonos también a sanar. Y para acompañarnos en este tema tan profundo, hoy nos conectamos con quienes desde la psicología y la espiritualidad nos ayudarán a comprender, acoger y dar sentido a este proceso. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas, quienes ya están con nosotros, y a quienes invitamos también a saludar y compartir unas primeras palabras. Y a ti que nos escuchas en vivo o en diferido, queremos decirte que este espacio también es tuyo. Puedes participar, compartir tu experiencia o dejarnos tus preguntas, porque el duelo cuando se comparte también se transforma. Esto es Vidas con propósito, y comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa que se inicia. Estamos con muchas ganas de empezarlo, de súper conectados con ustedes, que ustedes también están con nosotros. Y bueno, no sé, hemos estado conversando de la ganas de compartir este tema, un tema muy profundo, con muchas dudas, con mucho, no sé, temor también, pero también esperanza. Hoy día es un día muy especial para, como les decía ya, para nosotros, y bueno, nos acompañan estos dos tremendos amigos ya de la radio, así que, pero antes que nada, quisiera decirles que hoy queremos entrar con respeto en uno de los procesos más humanos y a la vez más difíciles, el duelo. Es el lugar donde el corazón aprende a vivir con una ausencia. Y queremos que este espacio no sea solo una conversación entre nosotros no, sino también un encuentro. Por eso también queremos escucharte a ti que nos estás mirando en estos momentos, y también a quien después de la grabación, si esto está grabado, también nos envíes tus preguntas, porque así también nosotros en el próximo programa ya nos podemos contestar y darle continuidad también, ¿no es cierto? Queremos dejarte una pregunta para el corazón, pero sin prisa, sin obligación. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu proceso del duelo, si es que lo has vivido? A lo mejor un ser querido muy cercano, ¿cierto? A lo mejor como una madre, como alguien que te ha acompañado toda la vida, tu compañero o tu compañera de toda la vida. Bueno, no quiera un hijo. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu proceso del duelo y que te ha ayudado, aunque sea un poquito, a salir adelante? Tal vez no tengas todas las respuestas, pero tu experiencia puede ser para todos nosotros y para nuestros invitados un tremendo aporte. Tratamos de acompañarlos desde lo humano y desde lo espiritual. Y para acompañarnos, como ya lo hemos mencionado, en este camino tan profundo, hoy nos rodeamos de miradas que intrigan el corazón, la mente y el espíritu. Nos acompañan nuestra amiga de profesión psicóloga, María Elena Toro. Desde la comprensión de las emociones y los procesos humanos, nos ayudarán a poner nombre, y eso es importante, poner nombre a aquello que muchas veces duele pero en silencio, y no sabemos qué es lo que es. ¿Es así, María Elena? Sí, así es, tal cual como tú dices. Vamos a conversar de este tema que es tan delicado y que nos ha tocado, yo creo que a la mayoría de las personas, más de alguna vez, ¿cierto? Aquí tenemos experiencias y sensaciones distintas en cada uno de nosotros. Cada persona es un universo. Lo que vamos a tratar de explicar dentro de este universo, multiuniversos que somos todos, tratar de explicar cómo esta cosa común llamada amor, certeza, sentido de vida puede ayudar a sanarnos a todos. Pero las experiencias de las pérdidas son individuales. Gracias. Y bien, también nos acompaña nuestro acompañante espiritual.
quien desde la fe y la experiencia interior nos invita a descubrir cómo incluso en medio de la herida puede abrirse un camino de sentido y esperanza. No es fácil decir, o sea, está escrito, quien lo puede leer se hace fácil, ¿no es cierto? Mira, sonrío porque no es tan así, Luis, ¿no es cierto? el acompañante espiritual en realidad es una persona preparada. Y yo no soy una persona preparada, pero debo aceptar que todos nosotros, sin excepción, cuando estamos junto a una persona y de alguna manera compartimos en lo que creemos, y lo hacemos con amor, con cariño y con respeto hacia esa persona, estamos haciendo un acompañamiento espiritual. Y en el caso del duelo, me imagino que vamos a hablar específicamente del fallecimiento de un ser querido. Es súper, súper, súper importante porque hay un dolor que es respuesta al amor. Y de eso yo creo que María Elena nos va a dar muchas luces para poder entender por qué sufrimos cuando alguien que queremos fallece y ya no está con nosotros. Así es. Gracias Luis. También por acompañarnos, gracias por Luis por acompañarnos, por estar siempre presente. ¿Te gustaría decirle algo a quienes hoy quienes están pasando por este proceso del duelo? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, qué te nace? No qué te gustaría, sino qué te nace en estos momentos con las personas que están pasando por este preciso. Yo tuve dos relaciones con el duelo. La primera, obviamente, lo que uno vive en carne propia y que pasó muchos años para que yo lo sintiera fuerte en mí cuando partió mi madre. La segunda relación con el duelo viene a través de mi esposa, que hace años atrás, con una amiga psicóloga, que atendía en la consulta en su domicilio a muchas personas que sufrían de diversas cosas. Bien amiga, mi señora le dice, oye, pero hay tanta persona que sufre el duelo y está sola y no tiene apoyo. Una, porque a lo mejor no tiene los medios para llegar donde lo apoyo. Otras, porque queda encerrada en sí misma y no busca la ayuda. O sencillamente porque no tiene idea que tiene que pedirlo. Entonces, desde el punto de vista de mi experiencia personal, yo puedo decirle a Héctor, a Cristian y a otras personas que pueden estar viendo y escuchando esto, de que en mi caso yo acompañé a muchas personas en los funerales de sus seres queridos, especialmente amigos, a sus padres, y di abrazos. Inclusive en una oportunidad no quería ir porque era lejos y finalmente nadie podía y tuve que ir yo, representando a mi comunidad. Y en esa oportunidad recuerdo que llegué y fue el único que llegó de mi comunidad. Se hizo la misa fúnebre y cuando salen con el féretro, con el padre de mi amigo, de mi hermano de comunidad, yo me quedo ahí de rodillas rezando por él y por su familia. Entonces, cuando ya no queda nadie en ese templo católico, me fui por el centro del templo afuera para despedirlo y él entra. Y cuando entró, era un tipo bastante alto, digamos, me abraza y yo pongo mi cabeza en su pecho porque no alcanzaba para el hombro y nos abrazamos los dos. Y yo no supe decirle nada, no podía porque mi voz no salía de mi garganta y estaba a punto de llorar. Y él lo único que me dijo fue gracias por estar aquí. Y se fue. Cuando me tocó a mí, años después, cuando fallece mi mamá, obviamente corría para acá y para allá, yo estaba con mi papá en esos días, mi familia llegó a la iglesia y salí para ir a cambiarme ropa. Y viene llegando un furgón de estos escolares y se bajan cerca de 12 niños acólitos de la capilla en la cual yo era su coordinador. Y había dado muchos abrazos de personas que iban y la primera fue la Marita, la que se me acerca, hoy día es enfermera, tiene 2 niños
y me abraza y yo le digo, Amarita, gracias por venir. Me dice, tío, me dice, usted es muy importante. Los siguientes 11 abrazos los hice llorando. Si yo le puedo decir algo a quienes escuchan o vean esto hoy o después, es que el abrazo, aunque no te digan nada, te lo dice todo. Gracias, Luis. Gracias. Este es un momento bien especial porque uno como te digo, trata uno de ponerse en el lugar del otro, con una empatía, y de repente sí hay quiebres emocionales, existenciales, de significado, y hoy no queremos dar respuestas rápidas, queremos ofrecer compañía, queremos que este espacio sea un lugar donde cada uno pueda sentirse comprendido, acogido y sobre todo no solo. Señora Mariana de la Toro, ¿qué pasaría dentro de una persona? ¿Qué pasa dentro de una persona cuando el dolor de una pérdida parece desbordarlo todo y no logra poner en palabras lo que siente? Aquí nos vamos a poner psicóloga y bien científica en este momento de dolor. Dentro de nosotros ocurren movimientos que se llaman emociones, sentimientos. Aquí lo vamos a usar como sinónimo, ¿cierto? Y dentro de nosotros este oleaje se mueve más o menos cada uno. Cuando tú dices yo estoy alegre y yo digo yo estoy alegre, nuestra alegría tiene orígenes distintos, formas distintas, intensidad distinta, duraciones distintas, consecuencias distintas. Eso con todas las emociones. Nosotros tratamos de, como personas, tener la misma palabra, pena, pero como se vive es absolutamente distinto y los gatillantes absolutamente distintos a cada persona. Cuando me dice, ¿qué pasa dentro? Hay movimiento. Hay mucho movimiento. Y cuando ese movimiento es muy fuerte, mi cuerpo también lo resiente muchísimo. Y eso es lo que pasa dentro de cada persona. Cada evento simple o potente o traumático mueve nuestras aguas. Entonces nosotros cuando encontramos con amigos, familiares, decimos, tengo pena. Entonces las personas que escuchan dicen, tengo pena, y asocian a su pena. Y aconsejan a esta persona con pena desde su pena. ¿Cierto? Porque las personas solo sabemos lo que nos pasa a nosotros. Yo no sé cómo tú vives con pena. Si tú me dices a mí tengo pena, yo voy a asociar a mis penas. Y desde mi experiencia y con humildad, yo te puedo ofrecer ayuda. Yo te puedo ofrecer acompañamiento, pero no tengo la capacidad de entenderlo. Nadie. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando a una persona le está doliendo algo, ni siquiera podemos dimensionar. Podemos escuchar, podemos tratar de de entender, pero nosotros no vamos a dimensionar. Entonces, cada persona vive de manera muy distinta porque tiene historias y experiencias distintas. Y el duelo nos toca varios ámbitos de la vida. Nos toca el ámbito físico, el ámbito emocional, el ámbito cognitivo, el ámbito social y el ámbito espiritual. Y entonces imagínate que en cada una de esas yo vivo de formas distintas, procesos de formas distintas. Y eso nos hace único en el dolor. En el caso de que estamos hablando hoy día, en el duelo, que estamos hablando hoy día específicamente en la pérdida, en la muerte, en el desencarne de una persona cercana, amada, un vínculo, un conocido. Porque también la psicología ha adquirido duelos, las pérdidas que tienen que ver con vínculos largos, intensos, como un matrimonio, ¿sí? Porque el proceso doloroso es muy parecido al proceso del duelo de la muerte física, ¿sí? De desencarne. Así que hoy vamos a hablar del duelo que tiene que ver con la muerte física, ¿cierto? Entiendo yo, y del desencarne. Pero a las personas que han tenido otro tipo de duelos, viajes, familiares que hayan vivido en otro lado del mundo y que nosotros sabemos que difícilmente vamos a volver a encontrar, bueno, esto también se vive como duelo. Eso, Francisco. Gracias. Muy conectado con la realidad.
siempre cuando hay una sensación como que uno, no sé, fallece alguien y por lo menos a mí me pasa que no hay qué decirle. Como que las palabras aprendidas y de buena costumbre, bien, pero cuesta tanto tener o sea, ponerse en el lado del significado del otro. Y más aún cuando están los caracteres, digamos, espirituales que decía usted, ¿no es cierto? Y en esta relación con un ser, ¿cierto? Con el ser. Entonces, en ese sentido, querido amigo Luis, y vamos a poner la camarita amiga, mi amigo Luis, cuando el corazón está herido, ¿cómo se puede reconocer la presencia de Dios en medio del silencio o del vacío? Se puede, pero hay que entender que el sufrimiento por quien tú amas y ya no está a tu lado, tiene etapas. Y esas etapas afectan, como muy bien decía María Teresa, afectan nuestra relación. Del punto de vista de la espiritualidad, la parte emocional nos afecta. Estamos tristes, tenemos confusión, miedo. Yo he escuchado personas que están enojadas con Dios porque le rogaron tanto, igual se fue la persona que amaba. Y lo que está sintiendo es hasta lógico, digamos. Hay aspectos psicológicos porque yo cuando me despedí de mi papá en esa oportunidad, que me quedé con él más de una semana y tenía que ir a la oficina y después a quedarme con mi familia, nos abrazamos en la puerta. Él me dice: no me voy a poder acostumbrar a la nena. Mi mamá se llamaba Elena, y yo me doy cuenta que con 50 años de edad no la iba a ver nunca más. Por lo tanto, hay una adaptación o una nueva realidad que tiene que asumir el deudo con esa persona que no la tiene en cuerpo presente. Hay un problema también que nos pasa, que desde el punto de vista espiritual, porque, bueno, empezamos a preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Y por otro lado, tenemos algo de, no sé, fragilidad, porque nosotros creemos en la vida eterna, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que poder aceptar lo que es el sentido de este sufrimiento. Y por último, que lo mencionó María Elena, espiritualmente también tenemos que reorganizarnos nuestras relaciones, nuestros vínculos, los mismos roles que hemos obtenido. En el caso mío, cuando fallece mi papá con 93 años, me doy cuenta que soy el mayor de todos, el mayor de los hijos, el mayor de los primos, el mayor de los casi de mis cuñados. Paso a ser, entonces, tomo la posta de que yo soy casi prácticamente el patriarca. El rol es diferente y eso es un proceso. Y en ese proceso, el acompañamiento profesional, si es necesario, ojalá siempre, y el acompañamiento de quien ama espiritualmente es sumamente importante, pero tenemos que tener ese respeto por ese caminar que debe transitar la persona que está sufriendo un duelo. Gracias. Mira, vamos a compartir un poquito con los chiquillos de que están en este momento en Facebook. Hay más preguntas, ¿cierto? Vamos a ir tratando, pero también es importante ir un poco compartiendo. No te he sacado de la cámara, Luis, así que no te asustes. Mira, este buen amigo Héctor Cifuentes dice: muy buen tema, porque me toca a fondo. Lo que es el tema, nosotros, mis hermanos, hermanas, estamos esperando con mucho amor y con la fe en Dios sobre nuestra querida madre. Ella tiene 97 años y este año cumple 98 y estamos esperando que Dios la llame. Estamos hablando del punto de vista de los significados, ¿no es cierto? Vamos a comentar un poquito este apego a la esperanza, este apego a Dios. Luis, ¿cómo lo ves tú? Del punto de vista de los significados. Entiendo muy bien lo que Héctor está mencionando. Yo veía a mi papá con 93 años y yo decía: es autovalente, pero uno se acerca a una fecha límite. Hay un problema. Yo siempre lo he comparado esto con la jubilación.
Cuando tenía 25 años, 30 años, ¿ustedes creen que me preocupaba de cuánta plata iba a tener cuando me pensionara? Nunca, porque no pensaba ser viejo. Pero cuando me faltaban unos años y me di cuenta que se acercaba el tiempo en que yo me podía pensionar, ahí me preocupé. Bueno, lo mismo sucede cuando uno ya es adulto, tiene su familia, sus años, su experiencia, y uno ve que su ser querido tiene tanta edad, uno se da cuenta de que no va a vivir para siempre. Entonces también es un proceso que hay que vivir. En mi caso, Héctor, en mi caso mi mamá, muy joven, tuvo Alzheimer. Y esa mujer fuerte, ese pilar grandioso que yo tenía, que yo decía que era mi amiga, pero la respetaba porque era mi mamá, nunca le dije amiga, pero que nos dijimos todos, que yo conté con ella contó conmigo, bueno, a mis hermanos les pasó lo mismo, fue tan trascendental en nuestra familia que yo diría que era el pilar fundamental de ese hogar. Y le da Alzheimer. 5 años hasta que fallece. Es terrible porque averiguamos de inmediato qué es lo que significaba esa enfermedad y cuál era su progreso. Entonces, claro, uno casi empieza a vivir el duelo antes. Yo pienso que Héctor afortunadamente tiene a sus hermanos y hermanas. Su madre tiene 98 años y dio toda la vida por ellos. De hecho, fueron más de 12 meses que los tuvo en su vientre, que sufrió dolor para tenerlos, que los cuidó, los alimentó, los hizo caminar, le dio las herramientas para que fueran personas de bien. Esa mujer, cuando se acerque a su fallecimiento, yo creo que no le va a importar lo que a ella le está sucediendo, sino que va a estar preocupada de cómo van a estar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y eso es la parte bonita de esto, de esta espiritualidad. Es tan como contradictorio, sufro, pero además constato que todo eso es fruto del amor. Y eso es lo que yo rescato, y de alguna manera le digo a Héctor, qué bueno que tengas a tu mamá todavía y la puedas besar. Bésala. Sí, gracias Luis. Dicen que aquí el papá, don Manuel Ricardo Peñalosa Ahumada, dice: el abrazo en un momento de dolor, dice, es mucho más que 1000 palabras. Bueno, lo decíamos en referencia a lo mejor a que uno no haya que decir. Los estímulos, digamos, afectivos, los estímulos a contar de los sentimientos, las emociones, son una contención positiva, digamos, María Elena. Yo sé que sí, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué tan importante pueden llegar a ser? Sí, es sanador, es reparador. Recuerda que el duelo es una lucha entre restaurar un vínculo y restaurar la vida. Entonces tú tienes que armarte de nuevo, tienes que armarte entero de nuevo, dependiendo de la cercanía de la persona que haya desencarnado. Quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Las palabras a lo largo de la vida hemos cambiado para mejorar nuestra interacción, para mejorar nuestro entendimiento. Entonces hoy en día ya no hablamos los hombres de esta casa, hacemos los hombres y las mujeres. ¿Sí? Hemos evolucionado mucho con respecto al lenguaje, que no es el tema. Fallecer viene de fallar. Nadie ha fallado. A mí me gusta particularmente la palabra desencarnar, porque creo en las almas. Dejo de ser carne para volver a ser alma. Desencarne es una palabra que a mí, pero por lo general la persona puede ocupar la que quiera. Aquí no es una obligación, no es un error, porque culturalmente nosotros hemos hablado de fallecimiento, pero fallecimiento viene de fallar, es solamente para que vayamos reflexionando. No creo que haya, antes tenía un concepto médico, falló el corazón, falló el cerebro, ¿sí? Pero el alma sigue ahí,
¿cierto? Nosotros tenemos un encuadre espiritual, sabemos que seguimos. Hay una muerte de carne. Bueno, y tú me estabas preguntando si eso de acompañar, claro, nos tenemos que restaurar entero. Es fundamental en el mundo humano, los humanos necesitamos vínculos. Somos los seres vivos que más necesitamos vínculos. Cuando nacemos no somos como ciertos animales que a los 10 minutos pueden desplazarse solos. Nosotros necesitamos vínculos. Primero los vínculos paternos y maternos, después los vínculos, necesitamos vínculos. Y cuando perdemos estos vínculos tenemos que restaurarlos, porque nosotros no somos individualidad. ¿Sí? Sentimos el individual que hablamos antes, pero no somos seres individuales, somos seres que estamos, imagínate, lazos con todo el entorno. Y esos lazos se llaman vínculos. Y cuando un vínculo se corta, yo tengo que reordenar mi psique, reordenar mis pensamientos, reordenar mis emociones, reordenar mi casa. Si alguien desencarna dentro de tu casa, tengo que reordenarme entero. Y yo sola, en ese dolor, te puedes imaginar, yo solita haciéndome un tratamiento médico, físico, yo mismo echándome los medicamentos, no puedo, yo necesito de un otro, ¿sí? Yo necesito de un otro. Margaret, que era una antropóloga, decía, ¿cuándo fue que te diste cuenta que hubo una evolución en los humanos? Y ella me dijo, cuando encontraron un hueso de fémur restaurado. Cuando encontraron huesos de fémur restaurado, fue el momento que el ser humano ayudó al otro ser humano, porque se no puede solo. Ahí empiezan las civilizaciones. Porque estamos de vínculo, de ayuda. No hay antes. Ahí se marca un antes y un después en la vida de los humanos, entendiéndonos como seres gregarios. Entonces, ¿tú me hablas del abrazo? Sí, el abrazo es parte fundamental del proceso. La compañía, la escucha, el no minimizar lo que está pasando, el tratar de entender el otro. Sí. Aquí no se dice, por ejemplo, el lamento va a pasar. Aquí lo que se dice es, entiende el momento difícil que está pasando. Te acompaña en este momento. Pero aquí no dice, no va a pasar, no va a pasar. Si es tu mamá, si es un padre, no va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor está ahí. Lo que nosotros hacemos es aprender a vivir con él, restaurarnos en esta vida, en esta complejidad. ¿Sí? Encontrar nuevos sentidos, pero el dolor sigue ahí. Entonces no pasa el dolor. Si nos restauramos, nos sanamos y como seres humanos vinculares necesitamos de ayuda. ¿Cierto? Entonces sí, el abrazo se representa en el fémur la compañía para que este hombre no muriera, ¿cierto? Cuando hablamos de esta antropóloga, está hablando que él solito no hubiera sobrevivido. No hay ser humano que hubiera sobrevivido a un fémur roto. Alguien lo ayudó. Alguien lo ayudó. Y ahí empieza nuestra historia, nuestra verdadera historia. Increíble, ¿eh? Uh-huh. ¿Sí? Cuando me tocó estudiar lo que es el mundo de los significados para la gente, yo quedé impresionado. Como lo que para una persona significa un punto A, para otro puede significar un punto B en cualquier parte del país. ¿Y a qué me refiero a eso? Porque tú tienes que empezarte a construir, a armarte, a contar de esta experiencia tan fome que es la partida de un ser querido, y cómo los recuerdos te empiezan a, en cierta forma, por lo menos lo digo en primera persona, ¿ya? Te empiezan como a desmoronar un poquito, pero siempre me he preguntado, bueno, ¿qué hubiese querido mi mamá respecto a mí? ¿Me hubiese querido ver mal? No, me da a mí que me quería la felicidad para su hijo. Yo también quisiera la felicidad para mí. Sí, es un proceso, pero se tiene que vivir, ok. Pero hay que seguir, la vida sigue. Y eso no significa que tú seas egoísta, sino que significa que estás saliendo adelante y estás siendo feliz este ser querido que significó algo para ti, ¿cierto? Lo que yo veo harto en la consulta, Francisco, son personas en duelos con culpa de avanzar la vida. Principalmente personas ya con, no sé, ya con mi edad un poco más, que han perdido sus parejas, sus maridos, y tienen culpa de poder disfrutar o caminar o sonreír. Hay mucha gente que se siente culpable, eso se ve mucho en la consulta. Y lo otro también que se ve, Francisco, hay personas también culpándose
a causa de no haber sido suficiente y que no haya dicho lo suficiente o hecho suficiente frente a esa persona que partió, que desencarnó, ¿cierto? Entonces, y eso causa culpa y eso también hace con que el duelo, aquí no se habla de empeorar, pero se complejice, ¿sí? Porque estamos hablando de dimensiones de culpa, ¿cierto? Eh, y esto ya complejiza solamente no es la pérdida del vínculo por apego, por amor, aquí también estamos hablando de otras emociones. Por eso va variando en cada historia. Mira qué interesante. Y bueno, aquí está se habla de la desconstrucción personal, dice, de cómo el duelo nos obliga a reconstruir nuestra identidad cuando ya no somos los mismos después de una partida. De una pérdida. Así es. Se hay que reconstruir entero, ¿sí? Esto es física. Si yo vivo con 10 personas y una fallece, yo tengo que reordenar todo el espacio. Imagínate dentro de mí. Si yo ya tengo que reordenar los espacios, porque ya me quedó ese espacio vacío, tengo que readecuar los muebles, redistribuir. Imagínate cómo queda la complejidad de esto en mis recuerdos. Es una reconstrucción. Por eso, antes se consideraba que era una patología el duelo, pero hoy día no se considera una patología, ¿cierto? Hoy día sí se considera como características que se deben acompañar, que tienen indicadores depresivos, pero que son procesos naturales y complejos, ¿sí? No es un trastorno, ¿sí? Pero fue considerado un trastorno, ¿sí? Hoy en día se considera como un proceso complejo de dolor. Uf, qué tema, ¿no? Qué tema, mira, Oye, Luis, ¿qué sentido puede tener volver a levantarse? Estamos hablando de la desconstrucción personal. ¿Qué sentido puede tener volver a levantarse cuando sentimos que algo dentro de nosotros se ha roto y como para siempre? Bueno, eso es sanar, pues, querido hermano. Y es un sanar sin olvidar. Es un camino posible, toma su tiempo. Por ahí yo leí que estaba algunos 6 meses hasta 2 años. Y la meta de este sanar, de este duelo, no es superar a la persona que ya no está, sino más bien transformar ese amor. Es como decir, bueno, ahora nos amamos en otro plano. Yo la tengo presente, quizás tengo algo que me recuerda, tengo hermosos recuerdos de cuando estuvimos juntos, y ese amor está en otro plano. Por lo tanto, sí es posible, y de hecho debiera ser posible para todos, pero el problema es cómo llegué yo a ese momento. Yo recuerdo a un amigo que todo su sufrimiento nos costó que sanara, fue porque tenía algo así pendiente con su papá que estaba en el lecho de muerte y se le acabaron los remedios. Y él partió corriendo a la farmacia. Y cuando llegó con los remedios, estaban todos sus hermanos y su padre fallecido. Y quedó con un complejo de culpa de no haber podido despedirse y probablemente haber dicho perdóname, o él haber perdonado, si es que es lo que correspondía. Entonces hay también una forma de cómo yo llego a ese momento, qué cosas hay en mí, cómo fue esa relación. A veces la relación de esa persona es muy importante, pero muy importante, y uno no quiere ni siquiera saber de que algún día partirá, se desencarnará, no quiere saberlo, no quiere perderlo. Como también hay otras en que, si bien es cierto, hay mucho amor, ya hay una aceptación de lo que está sucediendo, que es el caso mío, de mi papá y de mis hermanos, con mi mamá. El caso de mi papá no, porque fue repentino. La noche estaba cantando Caminito y al otro día, a las 6 de la mañana, ya había fallecido. Entonces, las circunstancias también nos llevan un poco a cómo tenemos que enfrentar esto. Y yo creo que la mayoría de las veces no podemos solos. No podemos solos. Tenemos yo creo que alguien que nos escuche. Oye, yo creo que nada, es que esto de creer que en algún momento pues solo,
Eso es muy cultural, es muy antiguo, y es muy doloroso, es muy desgarrador. Este es el origen de toda nuestra dolencia. No, ¿quién puede solo? Eso no es una realidad biológica, espiritual, social, cognitiva, no es así. Por algo nos unimos con amigas, amigos, familias, no es real. ¿Sí? Nadie puede solo. Yo les comenté en el programa anterior, yo creo que lo más importante es poder enseñar a esas nuevas generaciones a pedir ayuda. Es decir, ese hecho de solamente imaginar que podemos solo no es natural. Debemos olvidar esa idea. Es decir, nunca podemos solo, nada podemos solo. Dígame qué es lo que ustedes han hecho solo. Encuentren una sola cosa que han hecho solo, nada. Nunca, no hay nada solo. Necesitamos, incluso no estoy hablando ni siquiera de espiritualidad, yo estoy hablando, necesitamos uno de otros. La ropa que tú ocupas necesita otros que la hagan. El camino que tú caminas necesita alguien que lo haga. Nada, todo lo tuyo, lo mío, requiere otros. Y lo emocional y lo espiritual requiere otros. Dios nos hizo gregarios. Su primer símbolo fue la familia. La familia significa otros. Nacemos de otros y estamos con otros siempre. Y aprendemos de otros y enseñamos a otros. Eso es fundamental que nosotros tengamos muy, muy presente. Lo que decía Luis, quiero solamente agregar una idea muy importante. Luis decía esto de que nosotros debemos reestructurarnos, rearmarnos, avanzar, buscar un sentido. Y eso funciona así. Dios nos brindó racionalidad, inteligencia. Es una parte racional. Pero hay un proceso todavía que cuando las pérdidas son muy significativas, esto no funciona muy bien, hay un bloqueo. Y esto sí que siempre tenemos que observar porque hay un bloqueo, un tipo más o menos, no está nada escrito ni determinado con fecha y hora. Hay procesos que son más extensos y otros menos extensos. Y estas personas que viven muy extensamente, obviamente van deteriorando su organismo y cuestan la intensidad de las emociones funcionar con la racionalidad, ¿sí? Por eso esas personas necesitan tiempo y acompañamiento para poder, desde aquí, de lo emocional, del dolor, de la angustia, de sentirse perdida, de todo, ¿sí? Necesita tiempo para que esto se pueda procesar y luego transformarse en racionalidad y poder reordenarse. Pero dependiendo, como les digo, de la intensidad, de la forma, de la historia, esto puede ser un choque muy grande y mucho tiempo. Y de hecho, los tipos que clasifican de duelo en la psicología hablan de un duelo que viene mucho tiempo después porque se bloquea tanto el cuerpo físico y la psique que las personas no viven procesos de duelo, sino de bloqueo, congelamiento. Y después de varios meses, incluso años, es que las personas viven el proceso de duelo. Ustedes deben conocer casos. ¿Por qué? Porque así entonces los tipos de duelo, la forma de vivir duelos, tiene que ver con distinción. Y no todos tan rápidamente pueden ya crear un propósito, ¿sí? Dependiendo de la pérdida, por ejemplo, de una pareja después de 50 años casados o la pérdida de un hijo, ¿sí? Tiene una connotación en la psique, en la biología de uno que es muy distinta. Entonces no es tan fácil salir de este proceso. Por eso siempre necesitamos otros que nos vayan acompañando en estos procesos de duelo y permitir que nos acompañen. Principalmente es entender que nosotros necesitamos que nos acompañen. Gracias. Francisco. Bueno, dale, Luis, por favor. Ya, justamente te iba a decir que Manuel nos había hecho una pregunta a los tres. Sí, la leo. Una consulta para los tres. ¿Qué dirían si su madre está enferma y la madre muere y ustedes tuvieran 14 años? Yo lo viví y lo único que dije cuando me dijeron tu madre ya se enterró y no hay nada más que hacer, yo le dije gracias Señor. Y un hermano me dijo, puedes ser tan mal agradecido dándole gracias a Dios por la muerte de tu madre. Yo le dije sí, porque mi madre ya no va a sufrir más. A lo que mi hermano me dijo, tienes razón, no lo había mirado de esa manera. Desde el punto de vista espiritual es súper concreto, es súper potente la respuesta, pero desde el punto de vista psicológico entender ese proceso mira, es complejo, ¿eh? Sí, mira,
Aquí las personas no pueden, tenemos que aprender también que cada persona puede hablar desde su experiencia, ¿sí? Probablemente ese hermano nunca diría eso, porque no tenía esa información que tiene ahora, pero nunca. Cuando uno dice, ¿por qué mi hermano dijo esto? ¿Sí? Uno tiene que ser bien respetuoso también porque el hermano tiene su propia historia y probablemente lo interpretó como él quiso interpretar. Luego él explica, mira, mamá dejó de sufrir y hay un entendimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros juzgamos muchas veces con personas que creemos que conocemos y no terminamos de conocerlas jamás. Y aquí, frente a la duda, siempre el diálogo, siempre las ganas de crecer. ¿Sí? Si un hermano se enoja con el otro por comentarios, y aquí siempre la propuesta es invitar a conocer las razones. Cuando tú quieres a alguien, tienes que tratar de entender las razones, de conocer un poco las razones. Bueno, y con respecto a los duelos, cada uno vive de una... Yo les comenté, yo creo que fueron a ustedes, la forma también de vivir duelo tiene que ver mucho con las creencias que tenemos. Nosotros empezamos a hablar de eso la semana pasada. Si yo creo en la vida eterna, yo estoy un poco más tranquila, porque sé que en algún momento voy a encontrar con ella. Pero si yo no creo en nada, por ejemplo, entonces tengo una pérdida mucho más brutal, porque nunca más volveré a verla. Entonces, también las creencias que tenemos de la vida espiritual intervienen en mi proceso de duelo, en mi proceso de dolor. En el caso de los chiquillos, menciono eso por el comentario que nos hicieron, él tiene la creencia de esto, de que ahí ya no hay más dolor. ¿Sí? Que en la mayoría de nuestras creencias, ¿cierto? La mayoría de nosotros. Y el otro hermano recuerda su creencia y dice, es verdad. Y eso tranquiliza. ¿Pero qué le tranquilizó el dolor? Sus fuertes creencias, su fe, sus conocimientos, o lo que lo ha entregado la cultura o la familia. Y eso es lo que da el cemento de cómo nosotros procesamos nuestros dolores. ¿Sí? Pero para cada persona hay creencias. Yo he trabajado con personas que no creen en nada, realmente nada, y los procesos dolorosos de ellos se viven absolutamente distintos. Y nosotros tenemos diversas creencias. Tenemos las personas que creen en la vida eterna, tenemos las personas que creen también en otro lugar, en el infierno, tenemos personas que creen en la energía y tenemos personas que creen en las reencarnaciones y todos creen en Dios, ¿sí? Pero tienen formas de creer distintas y eso da una explicación distinta y un confort y una tranquilidad distinta en cada uno. Mira, yo les voy a contar algo. Yo en la consulta tuve una mamita que me trajo un pequeño un joven de 14 años, su hermano había fallecido. Y su hermano, ella estaba muy afectada. Yo la veía, pero ella quería destinar sus recursos para que yo viera al muchacho. Pero obviamente desde el enfoque que yo trabajo, este muchacho no va a avanzar mucho, esa mamá también no avanza mucho, ¿cierto? Porque es un jovencito, la mamá es una figura significativa. Bueno, yo me acuerdo que hice una pregunta. Yo le decía, por ejemplo, Rosita, señora Rosita, ¿cuántos hijos tiene usted? Y ella miraba para el lado porque ella estaba al lado de su hijo. Y ella me dijo, uno. ¿Cuántos hijos tiene usted? O dos. 2 hijos. Muy bien, señora Rosita. Su hijo recién fallecido. ¿Dónde están sus hijos? Y ella me mira, aquí está uno. Y el otro, no lo sé. Búsquelo. Búsquelo. Porque si usted no lo encuentra, no va a tener paz. Búsquelo, busque su creencia, busque su religión, busque tus verdades, búscalo. Porque mientras tú no sepas dónde está, mientras tú no entiendes el propósito, esto va a ser un tormento en tu corazón. Entonces, con eso quiero explicar que mis creencias o el sentido que tengo yo de la vida, de la muerte, es fundamental en ese proceso doloroso. Yo quisiera decirle a Manuel que una de las cosas muy difíciles que a mí me ha tocado hacer es entregar mi familia a Dios. Un sacerdote que era mi guía espiritual en el sacramento de la reconciliación me pregunta, ¿le entregaste todo a Dios? Sí, le dije yo. Le entregué todo a Dios. ¿Seguro? Sí, le insistí. Me hizo 3 veces la misma pregunta. En la tercera vez
yo le respondí, a mi familia no. Y hago esta mención porque mi suegro, por ejemplo, tenía ELA. Y es una enfermedad que empieza a detener toda la musculatura hasta que la persona solamente mueve sus ojos. Y si mi suegro en marzo andaba en micro, se subía arriba de la mesa y hacía cosas, en agosto ya no caminaba, no hablaba, y en octubre trataba con una mano y un lápiz de escribir algo para poder entenderse. Y yo veía cómo inexorablemente se iba marchitando, pero mi esposa y mis cuñadas sufrían por buscarle una sanación a una enfermedad que no la tiene. Y estando en el hospital, me acuerdo, le estaban pidiendo ponerle unas inyecciones que eran un poco experimental. Mi señora me cuenta que lo va a ver y está con él ahí. Y en ese momento ella entiende, al verlo con todo lo que hacían en el hospital con él, que lo único que ella podía hacer era entregárselo a Dios. Por un milagro lo sanaba, lo mantenía así por un tiempo, y en realidad yo me imagino a una persona que se le afecta el pudor, se le afecta todo porque hay que llevarlo al baño, y la mente está totalmente despierta, me imagino que cae en depresión, es terrible. Y podía también al entregárselo a Dios, que él tuviera que partir. Yo entiendo que en ese momento ella tuvo como una liberación, pero obviamente el dolor de ver a su papá enfermo y sufrir lo tenía presente. Por eso que entiendo un poco a Manuel, cuando a los 14 años, su primera reacción después de ver sufrir a su mamá, le responde a su hermano, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía presente el sufrimiento de su mamá, porque probablemente en su corazón joven él no podía entender que la mujer que le dio la vida estaba sufriendo. Y lo que uno busca es que la mujer que uno ama, que es su madre, no quiere que sufra, no quiere que sea feliz. Pero hay que estar muy, no sé cómo decirlo, muy fuerte, quizás espiritualmente, aunque no vaya ni a misa, pero tiene que estar muy fuerte como para poder entender y hacer esa entrega, ese desprendimiento, que no es un desprendimiento de amor, no es que ya la quiero menos, sino que es una entrega precisamente por el amor que le tengo. Yo la amo tanto que estoy dejando de lado hasta el hecho de que yo no quiero perderla, de que yo quiero tenerla al lado, porque hay algo también ahí de posesión, y yo estoy liberando eso para que esté bien. Así que, Manuel, yo hubiera querido tener la claridad y el amor que tuviste tú. Sí, qué lindo. Sí, súper concreto. Bueno, nos preguntó a los tres. Para mí es lo mismo, pienso lo mismo. A esa edad, tener esa respuesta, no cualquiera la tiene. Debe haber sido una madre muy inculcadora de la fe. No lo veo de otra manera, puedo estar equivocado, pero lo veo de lo social, lo veo de la compañía, lo veo de ese fémur roto que lo pillaron tablado, qué sé yo, ¿cierto? De la compañía social. Y pienso que es muy significativo el camino que iba trazando su madre en ellos también, ¿ya? Porque es muy importante, muy poderoso lo espiritual que nos deja nuestras madres a nosotros. Por lo menos yo lo digo por la mía. Y no olvidar su fe, de Manuel, la creencia, la certeza de que está bien, ¿sí? La creencia en algo mucho más grande, mucho más hermoso, y esa creencia en casa de Dios, de la vida, de la eternidad y de este lugar bueno, ¿sí? Esto es lo que también da confort, su verdadera convicción da confort. Ella está en un lugar sin dolor. Sí,
Sí, Él sabe dónde está. sí. Él sabe dónde está su mamá. Yo siempre digo, tiene que saber dónde están. ¿Dónde está su mamá? Porque él dijo, qué bueno, o bien, ella está sin dolor. ¿Por qué él hace cuenta? Porque él sabe dónde está. Está en el lugar, junto a Dios, ¿cierto? Su creencia, ¿sí? Nuestra creencia. Y ella está bien, ¿sí? Si él no supera de eso, incluso todas esas alturas de miras, lo van a angustiar. Es la certeza de dónde está. Gracias. En este proceso, gracias Manuel por tu compartir, muchas gracias. Sí. En este diálogo interno, porque hemos ido hablando de diálogo, ¿cierto? En este diálogo interno, señora María Elena, ¿qué tipo de pensamiento suele habitar al interior de quien vive un duelo y cómo influye en su proceso de sanación? Bueno, lo conversamos, ¿cierto? Ya lo hemos conversado con Luis, contigo a lo largo de este programa, que ya llevamos unos 50 minutos. Ya hemos conversado un poquito sobre esto, ¿cierto? Afecta todo, dependiendo de la culpa, de las distancias, de las creencias, de la historia, del tipo de vínculo, de la cercanía, ¿sí? De los apegos, de mis creencias. Esto puede ser mayor, más complejo, más duradero, ¿sí? De todas maneras, nada es patología, no es enfermedad, ¿sí? Pero siempre de cuidado, de acompañamiento, ¿sí? Siempre de conversas, y de esto, de proponer y esperar el momento para empezar a restaurar. Hay un momento de dolor y un momento para restaurar. Antes la psicología se creía que había como etapas, ¿cierto? Hoy en día ya habla de multidimensionalidad, ¿sí? Ella no necesariamente puede estar sufriendo y después racionalizando, o no necesariamente está, no, esto aquí ocurre de todas las formas posibles, se ha visto, ¿sí? O yo tengo una comprensión muy grande, o tengo una comprensión, pero de aquí a un mes me extraño tanto que yo vivo procesos de dolor. Entonces aquí no hay un formato, no hay un formato. Y nosotros tenemos que estar atentos además cuando la pérdida es de alguien que tenemos cerca, ¿sí? La amiga de mi señora, ¿sí? La mamá, la cuñada de mi señora. Nosotros requerimos estar cerca de esas personas que están viviendo lo que se llama luto, ¿sí? Pero como digo, no tratemos de adivinar los procesos, porque antes decía, no, está en la negación, está en esa etapa, la psicología la describía. Hoy se habla de multidimensionalidad y además se habla de que no habla de etapas. Todo ocurre de manera muy particular y es aceptado como un proceso natural de ser humano, un proceso complejo, pero natural que todos los seres humanos vamos a vivir. Perfecto, gracias. Luis, en este camino, ¿cómo transformar ese diálogo interno en una oración o en un espacio de encuentro más profundo con Dios? Bueno, la oración no es larga ni corta, es sincera. Es poner en tu mente que tienes frente a Cristo y poder hablarle como quien le habla a un amigo, en voz alta, quizás sin pensar lo que estoy diciendo, sino que hablando desde mis sentimientos. Y poder expresar lo que siento, cómo me siento, es una sanación. El poder ir comentando eso me permite también ir conociéndome a mí mismo y viendo qué es lo que me pasa. Porque si entiendo lo que me pasa, puedo encargarme de eso. Si no logro detectar lo que me hace sufrir, es imposible que lo pueda superar. Y desde el punto de vista de la oración, quizás basta con mirar. Quizás basta con una imagen de Dios, mirarlo sin decir nada. Solo mirar como Él me mira. Mira, qué profundo porque bueno, muchos traemos esta pregunta
¿Por qué me la llevaste? ¿Por qué? Si era una excelente madre, un excelente padre, un excelente esposo. ¿Por qué el Señor se lleva a tanta gente buena? Y estos que andan aquí no se los lleva. Surgen, yo he escuchado y también me pregunté por qué. Hacer una oración a contar de ahí, yo creo que tú has dado en darle sentido, en darle acompañamiento. ¿Qué dices tú a eso, Luis? Un poco, Francisco, hay que tener presente que esta es la vida. En la vida te enfermas, en la vida te haces millonario y te ganaste el quino. En la vida no te lo ganas nunca. En la vida tuviste una oportunidad para estudiar y la aprovechaste o no la aprovechaste. Esto es la vida. Por lo tanto, las cosas que nos suceden a nosotros, podríamos decir que es parte de la vida. ¿Por qué pasé por ahí? Choqué. Bueno, miles de choques hay en el día. Y ahora me tocó a mí. Lo importante es poder entender que en esta vida, con todos esos dolores, con todas esas circunstancias, sí es posible ser feliz. Sí es posible estar en paz. Y esa diferencia tiene que nacer de nosotros, pero tiene que estar apoyado en algo. Y ahí María Elena nos dice algo que es súper sabio. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en un Dios que te creó y que te quiere y que da la vida por ti, eres más resiliente, tienes más fortaleza para soportar esos malos momentos, tienes todo eso. Pero cuando no creo, no tengo de qué aferrarme. Probablemente del trago o quizás de algún estimulante, y caigo más y más y más. Yo creo que esa es la diferencia. Pero la vida es así. Es vida. Exacto. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, por favor. ¿Por qué llevaron a esta persona y a esta otra hoy? Deja explicar algo. Los que creemos en Dios, ¿sí? Dios es papá y mamá de todos. Nosotros somos hermanitos. A mí no me gusta cuando un hijo dice, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Cierto? Porque yo sé lo que hago. Así que si creemos en Dios tenemos que respetarlo como padre y como la inteligencia suprema del orden de todos, ¿sí? El hombre que yo creo que es malo, que no murió, y mi mamita que sí murió era buena, ese orden no me corresponde a mí, ¿sí? Y además, si yo estoy tratando de seguir la enseñanza de él, me corresponde entender que esta persona que yo considero mala, ¿sí?, no puede ser mala 24/7. A lo mejor es bueno con algo. Yo no conozco su historia, ¿sí? Entonces estamos hablando de juzgar. Yo creo que frente al dolor de la pérdida tan grande, en vez de decir por qué se llevó a esta persona y no a la otra, es tratar de buscar explicaciones que conforten, que entiendan, que me sirvan para entender por qué mi mamá se fue, pero nunca mirar el otro, ni aumentar el enojo, ni la rabia, ni la comparación, ni el cuestionamiento de las órdenes de Dios, ¿sí? Pero no nos gusta que estemos peleando entre nosotros. Dios, ¿sí? Y Él sabe lo que va, cómo va a enseñar a cada uno. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un dolor. Mira, yo siempre digo, hay un dolor que es natural de los eventos humanos. Y hay otras personas que le ponen condimento al dolor. Al poner condimento en el dolor, este dolor también ya no queda tan sano, ya no es natural. Si yo perdí a mi mamá, pero estoy enojada, ¿por qué perdió? Estoy enojada porque el vecino y malo está acá. A mi dolor con proceso natural de aprendizaje, de adaptación, de restauración, yo le estoy poniendo otros condimentos y estoy desaprovechando una oportunidad de aprendizaje, de conocimiento, ¿sí? A causa de estos intermedios, de estos condimentos que no son del caso. ¿Por qué se llevaron él y no? Eso es condimento. Aquí la esencia pura es la pérdida de la persona que yo amo.
Y obviamente, sí, yo creo que uno puede cuestionar, ¿sí? Uno puede pensar, pero así como uno pienso, ¿y por qué ella no? ¿Quién soy yo para decidir quién va en el orden al desencarne o no? Y eso se requiere también tranquilidad, porque es un proceso tan doloroso. Hay que vivir su dolor en la pureza del dolor, no en el dolor con sus condimentos. Y tiene que ver con esto, de mirar al otro, de enojarse. ¿Sí? Yo creo que esto sí nos lleva a transformar este dolor en una patología, en un enojo, en una rabia, en una actitud de irritabilidad, ¿sí? De falta de tolerancia. Yo creo que el dolor ya es suficiente. Ya es tan doloroso perder a alguien que ponerle más condimento. Mi sugerencia es que siempre estemos mirando un poquito cómo estamos viviendo los procesos. Y los procesos tienen que ser procesos de hermandad, ¿sí? No significa que yo tengo que querer a todos, pero tengo que entender que el otro que no me cae tan bien, también es hijo de quien yo creo como Dios. A mí no me gusta cuando mis hijos hablan mal uno del otro. Eso. Gracias. Nos dejó una pregunta, Manuel. Primero que nada, darte las gracias, Manuel, por estar participando. Le damos las gracias también a Héctor, Claudio Mena, Cristian y así, y otros más que están participando. Muchas gracias, chiquillos, por estar participando. Y bueno, don Manuel dice, cuando una persona la abandonan con 3 hijos, ¿se puede llamar duelo también? Pregunto esto porque yo lo pasé y sentí más dolor tener que quedarme solo con mis 3 hijos que cuando murió mi madre. Sí, lo conversamos al principio del programa, fue lo primero que dijimos. Hoy día vamos a hablar del dolor del desencarne, el dolor de la muerte, ¿cierto? Pero también lo dejamos clarito que los procesos de pérdidas de personas que no lo vamos a ver porque están en otros países, personas que hacen parte de estos vínculos desaparecen, rompimientos matrimoniales, distancias de hermanos, ¿sí? También son interpretados como duelo, sin duda, y tienen la misma sintomatología o la misma complejidad que un duelo de desencarne, de muerte. Sí, es considerado, claro que sí. Y cuando ella dice sentir dolor y sentir más dolor, sí, así claramente, ella lo vive como un duelo, ¿sí? Y tiene que procesarlo, trabajarlo como duelo. Yo le digo, mira, la harina, eso me va a escuchar varias veces, la harina, el agua y el sal por sí solo no son nutritivos, pero cuando yo lo amaso, lo transformo en pancito. Las emociones también son así, es la forma que tenemos los humanos de conocernos, de evolucionar. Entonces, cuando yo vivo una emoción de alegría, dolor, rabia, ansiedad, angustia, yo tengo que amasarla, yo tengo que trabajarla. Y al trabajar, esto se transforma en aprendizaje, esto se transforma en amor, eso se transforma en compasión, en caridad. Pero yo tengo que trabajar ese dolor, o esa pena, o esa emoción incómoda. Y eso se transforma en algo nutritivo. No solo eso, ¿no? Yo he visto personas que después de años de trabajar en una compañía, cuando pierden el trabajo, es un tremendo dolor. Sí. Tanto así que la compañía, cuando es grande, tiene que poner a disposición ayuda psicológica para poder reinventarlos. Yo presencié eso en algunas compañías en las que yo trabajé. Por lo tanto, yo creo que cualquier pérdida, tanto física como de separación, como la partida y desencarnamiento de alguna persona que uno ama, es un duelo porque hay un proceso de por medio. Así es, complejo, En multidimensional. este caso, claro, y en este caso Manuel, no sé si, yo nunca lo he vivido, pero Manuel tenía 3 pequeños, 3 hijos. Y él tenía su dolor, pero además tenía que sacar adelante esos 3. Y eso es lindo, Manuel. Sí.
Sí, Muy bien. sin duda, sin duda. Sin duda, y yo imagino y espero que Manuel también haya procesado todo esto. Y este procesar significa reconocer, perdonarse, perdonar. Oye, perdonar también tenemos que hacer un capítulo de perdonar, qué es lo que es perdonar, qué es lo que no es, cómo funciona. Pero esto es, hay que amasar, hay que trabajar las emociones incómodas. También vamos a hablar un día de emociones, que son las emociones buenas, malas, incómodas, no. Pero las emociones se trabajan, se amasan. ¿Sí? Y no le podemos poner condimentos que nos puedan echar a perder este proceso precioso de autoconocimiento, de evolución. Así que frente a cualquier sentimiento, emoción incómoda, tenemos una tremenda oportunidad de trabajar, pero con su tiempo, ¿sí? Algunos somos más lentos para trabajar, amasar, otros son más rápidos, ¿sí? Pero tenemos que transformar estas emociones tan bonitas de la psicología y la espiritualidad, transforma en procesos evolutivos, en edificación propia, que es en el fondo el sentido un poco de la vida, del propósito de estar acá. Pero también ahí vamos a hablar en otro momento de esto. Por supuesto. Mira, adelante comentábamos un poco del ámbito social, del constructo social. Cómo Sí. ayuda a la evolución humana y cómo en momentos difíciles, como momentos tan gratos como estar en un estadio, ¿cierto? Apoyando a tu selección, el país que tú quieras, porque también nos están viendo de otros países, así que no solamente puedo decir de Chile. Luis, ¿qué rol juega la comunidad o la fe compartida para sostener a quien siente el dolor, quien se siente solo en su dolor? Es trascendental. Y la respuesta, cuando uno escucha a una persona que ha perdido a alguien que ha sido su compañero, por ejemplo, toda su vida, como lo que yo escuché en una dama que yo no conocía, fui en realidad para mí era una reunión y terminé siendo parte de ello, de la Legión de María, y habían solo señoras. Y no me conocía ninguna y terminé ahí orando con ella, y cuando terminó me pidieron que yo dijera algo, y bueno, yo dije algo desde mi corazón, de mi vida, en primera persona, y eso dio pie para que empezaran ellas a decir lo que sentían. Tenían todo bien estructurado, y una de ellas dijo que quería hablar. Le dijeron, pero cortito porque tenemos que terminar ya. Y la dama dijo, bueno, yo con mi esposo vivimos tantos años y él falleció el año pasado y servimos en la capilla de no sé dónde por un montón de años, fuimos coordinadores y todo esto. Y cuando falleció el esposo, claro, en funeral y un par de días después la acompañaron y después quedó sola. Y con lágrimas en sus ojos dijo, y quedé sola. Necesitaba tanto que me abrazaran, pero tanto, y cuando lo hablaba le salía, no sé, toda la expresión de su cuerpo, de su cara, describía tan bien esa necesidad, y no es la primera vez que lo escucho. La comunidad, el vecino, la familia, el amigo, el pariente, no puede estar lejos de quien sufre. Si sentimos algo de cariño, tenemos que estar con el que sufre. Y no tenemos que ir a dar clases ni decirlo, pongámonos a rezar, porque no corresponde. Basta con estar ahí, basta con escuchar y basta con abrazar. Gracias, mi querido amigo. Bueno, y estamos en este tema de lo social, ¿no es cierto?, dentro del duelo, pero también es un incentivo también de poder comunicar quienes nos han enviado sus likes, y un saludo para Lilian Rose, Mari Mickman, para Manuel Ricardo Peñalosa, gracias Manuelito, gracias Lilian, para Luis Neipil de la hermosa ciudad de Valdivia, un amigo, y para Luis Alejandro Lara Silva. Así que un saludo para ellos, así que por su like
Bueno, nos animan Ya, bastante. yo quiero mandar un besito a la Liliana porque ella es mi ¿Sí? amiguita. A ella quiero mandarle un besito en especial. Ella es mi amiguita. Así que, bueno, Lilian, qué buena que está aquí acompañándonos. Sí, ya lo estamos sintiendo acompañado. Oye, pero se dieron cuenta, ¿no? Ah, te digo, sí, lo conozco. Ya lo estamos sintiendo. Qué importante, qué importante. Estos procesos de socialización. Así es. Desde una mirada de los significados, desde una mirada, esa mirada de lo propio, de los sentimientos, de la esperanza. Es normal que una persona en duelo experimente enojo, culpa e incluso rechazo hacia Dios o la vida misma. Y lo pregunto, seguramente lo hemos conversado, pero aquí más en concreto, porque después quedan sentimientos de culpa, y algo así que lo pregunto. Cuando tus hijas están enojadas contigo, cuando tú no las dejabas salir y se enojaban contigo, ¿eso cambia lo que siente por ellas? No, para nada. No, nada, ¿cierto? A ella después dice, ¿por qué? ¡Qué inmaduro! Bueno, cuando nosotros estamos en esos procesos que estamos enojados, rechazados, y no solo en los duelos, a veces nos enojamos, pero bueno, en los duelos se ve fuerte, ¿por qué a mí? ¿O por qué tocó llevar a mi mamá este enojo? Bueno, también son procesos naturales. Eso tiene que ver también cuál es mi grado de cercanía con mi mamá, con mi papá, ¿no? Con Dios en ese caso que estamos hablando, o con las creencias de esto espiritual, ¿cierto? Y también tiene que ver con qué tan fuerte me pega. Yo puedo creer mucho, pero yo no esperaba en este momento. Me pilló, como dicen los chiquillos, me pilló volando bajo, ¿no? Yo creo mucho en Dios, pero no sé ahora, y entiendo que tiene que ser, pero ya no sé ahora cómo seguir. Entonces, esto ocurre cuando en verdad hay un golpe tan grande que yo en verdad no sé ni cómo empezar. Es decir, perdí absolutamente todo el sentido de vida. Imagínate un bosque oscuro, donde en verdad está tan oscuro que tú no sabes, mientras más tú caminas, más te pierdes. Obviamente te enojas, porque si tú tenías una creencia de un papá bueno, y en ese momento te sientes tan perdida, te sientes tan desamparada, que tú dices, estoy enojada contigo, no creo en ti, ¿sí? Pero esto también es momentáneo, las emociones son momentáneas, porque se van, como digo, se van procesando dentro de uno, ¿sí? Hay personas que llegan, que alientan, hay recuerdos de mis creencias, ¿sí? También empiezan a aparecer los propósitos, también empiezan a ocurrir cosas mágicas dentro de uno. Pero sí, claro que ocurre. Y nosotros también conversamos cuando empezó el programa acerca de las culpas, ¿cierto? De esto de que yo no estaba en el momento que falleció o yo me peleé antes, ¿sí? Y esto obviamente complejiza lo que habíamos hablado al principio, los procesos de duelo. Complejizan, porque es distinto cuando tú estás como todo saldado y también tú tuviste esta fortuna de estar justo en ese momento del desencarne al que se me ocurrió salir a comprar, me contaba ahora una paciente, y cuando volví no estaba, ¿sí? A que yo salí, esa noche decidí salir y le dio un infarto a mi papá y no estaba. Entonces eso complejiza, ¿sí? Pero eso tiene que ver también de cómo emocionalmente yo estoy preparada, ¿cierto? Y también lo que conversábamos siempre, también de mis creencias, ¿sí? De saber que el momento no lo manejo yo. Yo le pregunto a mis pacientes, ¿me puede garantizar dónde va a estar en 1 hora más? ¿Alguien me puede asegurar? No, no puede. Entonces, la vida depende de ti. Tu vida es tuya. ¿Tú me puedes garantizar dónde va a estar en 1 hora más? No, nadie. ¿Qué significa eso? Que la vida no me pertenece. Y si no me pertenece, así como llegué, también me iré. Cuando yo entiendo que no me pertenece, pero mi estadía aquí sí me pertenece, entonces también eso da un sentido. Cuando yo pierdo algo diciendo, bueno, era su momento. Yo quisiera que fuera mucho más adelante y me duele su ausencia y tengo que rearmarme, pero también entiendo que el tiempo no lo manejo yo. Entonces también tiene que ver con esto, con el entendimiento de los tiempos, con el entendimiento, tiene que ver con todo lo que yo he querido aprender sobre la muerte. Uno de los temas más complejos que hemos tenido en los últimos años es que nadie habla. Usted sabe, nosotros hablamos de la muerte ahora, pero no se hablaba antes.
Entonces no se hablaba antes, entonces nunca nadie como decía él, nunca nadie se prepara para morir. Ahora nosotros hablamos, los últimos 10 años hablamos más, pero anterior a los 10 años no había esa cercanía con la muerte. Y hoy, si bien sabemos con procesos certeros que va a ocurrir, tenemos diálogos de la muerte con la muerte. Y eso también nos deja en una posición distinta. Ya no vivimos los duelos como antes. También ya vivimos con un proceso mucho más esperanzador, porque ya hablamos de esto, ¿sí? Y eso también nos da un intercambio de que yo aprendo de Luis de mí, y eso también reconforta mis pérdidas. Eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya estamos próximos a terminar nuestro programa el día de hoy. Parece que empezamos creciendo, todavía quedan unas preguntitas, pero es bueno que ustedes sepan que ya vamos a ir poniéndole un poquito de freno a nuestro programa. Quisiéramos agradecerle a todos quienes nos están viendo en estos momentos y que esto se reproduce en YouTube después y va a quedar en nuestro canal de Facebook. Así que déjenos sus consultas, promuévanos harto, por favor, y envíenos sus cariñosos likes y sobre todo sus comentarios. Quiero ahí nos enviaron un corazoncito, Sofía Olivares y Jimenita de Los Ángeles, Jimena. Así que un saludo para ustedes dos, chiquillas. Muchas gracias por estar ahí enviarnos un corazoncito. Así que un corazoncito ahí para María Elena y un corazoncito para Luis también, y para todos quienes nos están escuchando también, y que estas conversaciones nos traen recuerdos, nos abren un poco el corazón y nos da un poquito penita, pero también esperanza. Así que Luis, ¿dónde nace la esperanza verdadera en medio del duelo? ¿En el tiempo? ¿En Dios? ¿En el amor que permanece? Bueno, el amor es fundamental y Dios también. La esperanza no defrauda. Gracias, Luis. ¿Cómo se construye la esperanza cuando el dolor parece más fuerte que cualquier posibilidad de futuro, María Elena? Amor. Así, el amor lo podíamos poner en un frasquito así, y de verdad eso no es poesía. El amor sana enfermedades, reconstruye, alienta, da sentido, sana hasta enfermedades físicas, ¿sí? Entonces el amor es el que nos va a permitir empezar todo ese proceso doloroso que tenemos, doloroso y real, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestro existir, acompañar a nuestros queridos y los otros a partir, a desencarnar. Así funciona. Bien, como dije ya, estamos próximos a terminar nuestro programa. Sofi Olivares le envía un mensajito, qué lindo programa. Gracias, Sofi. El programa lo hacen ustedes también, que nos envíen sus mensajitos. Tan lindo, nos suben el ánimo, como que nos inyectan a nosotros, porque somos sociales, somos en medio de una red social, valga la redundancia, no sé, y necesitamos ahí su cariñito, su que están ahí. Y las preguntas, Manuel, gracias a ti, viejo. Y bueno, antes de despedirnos de este programa, quisiera, Luis, algunas palabras al final de este programa. Bueno, primero que nada, dar las gracias a quienes nos han escuchado y nos han visto, al compartir de sus vidas, agradecerle por ese generoso regalo de compartir parte de sus vidas. Agradecer también, obviamente, a María Elena y a ti por la oportunidad de conversar y decirle a todos de que podemos salir adelante. No estamos solos. Solo tenemos que amar. El amor transforma. No son palabras como se dicen habitualmente, livianas. El amor es desprendimiento, el amor es entrega, no es exigir nada. El amor es entregarse al otro, a la otra. El amor es lo único que nos une.
y decirles de que se ama lo que se conoce. Nosotros al escucharle a cada uno de los que comparten, al leer ahí, por ejemplo, lo que pone Manuel, lo que puso Sofi o Héctor, empezamos a conocernos y nos empezamos a amar. Así que hoy día amo un poquito más a Sofi, a Manuel, a Héctor, a Ricardo, a Jimena, a todos los que nos han enviado mensajes. Señora María Elena Toro, ha sido un camino más o menos especial este programa. Sabíamos que iba a ser especial, había que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucho cariño, porque todos de alguna forma nosotros que estamos acá hemos perdido un ser querido. ¿Ya? Y mi señora me dijo antes de empezar el programa, o sea, cuando se me ocurrió el tema, se nos ocurrió, Francisco, vaya a ser cabal. Bueno, tengo que ser, porque tengo que superar, pero vale. Quiero decir, quiero ordenar aquí un poquito esto. Mira, quiero imaginar una persona que haya pasado, que esté pasando por un duelo. Quiero decirle que los duelos son procesos naturales, que son complejos. Quiero decirle que no hay una enfermedad. Quiero decir que no hay etapas, que cada uno puede vivirlo de la manera que quiera vivirlo. Quiero decir que necesitamos compañía, que permitamos acompañarnos. Quiero decir que nosotros aprendamos a pedir ayuda. Quiero decirle además que las personas entiendan que están viviendo en un proceso muy difícil y que nosotros, entendiendo lo que le explicaba a cada uno me explicaba en ese programa, que nosotros no podemos dimensionar el dolor del otro. Entonces nosotros no podemos decir, mira, aquí no pasa nada, no, aquí, oye, va a pasar, no. Aquí nosotros tenemos que decir, reconocer, validar, significa, esto es difícil, te acompaño, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿De qué vamos a conversar? Aconsejar a las personas a vivir un día de cada vez cuando están en un proceso extremadamente doloroso. Veamos hoy, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Dónde vas a tomar once? No pienses cómo va a ser de aquí a 2 semanas. ¿Qué va a tomar once hoy? ¿Quién te acompaña hoy? Preocupemos de nuestras personas que están dolientes con estos procesos de duelos. ¿Con quién vas? ¿Quién te acompaña hoy día? Un día de cada vez. No podemos pedir a las personas que han tenido duelo, no podemos impedirles a estas personas que puedan planificar, restaurar la vida. Te podemos decirles, van a entrar en un proceso de restauración y nosotros podemos acompañarnos. Tenemos que entender que el dolor que siente está hablando, como dice Luis, del amor que sentimos por esas personas. Y que estas personas, en este marco que estamos nosotros, no dejaron de existir. Una vez mi hijita me dijo, ¿qué voy a hacer cuando tú no estés? Y yo le dije, y nos acostamos los dos en la camita, uno al ladito del otro. Dije, no me toques, cierra los ojos. Dice, ¿tú puedes verme? ¿Y tú puedes sentirme? Y me dijo, sí, porque yo sigo existiendo. No voy a estar en este cuerpo, pero voy a estar. Entonces tú trata de mirarme no con los ojos del cuerpo. Las personas que parten no dejan de existir. Y nosotros debemos aprender a revincularnos en esta forma ya no física, que es un trabajo. Y si estoy enojada, tengo que aprender a trabajar mi emoción. Porque recuerda que venimos a la tierra a aprender. Y este es uno de los aprendizajes más tremendos que la vida nos da. Es uno de los aprendizajes más fuertes que la vida nos da. Pero es un aprendizaje. Y es un aprendizaje que debemos ver con tranquilidad. No, como yo le decía antes, poniéndole más condimentos. Es un proceso único de crecimiento y de búsqueda. ¿Dónde está el hijo que perdí? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están mis creencias? Es un proceso evolutivo y de edificación marcada en el amor. Gracias. Eso, chiquillo. Qué sintonía más fina con
con el tema, ¿no? El retorno. Pero nos deja una luz de esperanza, pues, chiquillos, nos deja una luz de esperanza de la conexión. Están ahí nuestros seres queridos. Yo pienso que me pasaría lo mismo que María Elena, acompañando mis pollitas. Bien, quisiera decir algunas palabras para el cierre. Tal vez el duelo no se trata de olvidar, lo acabamos de compartir, sino de aprender a amar de otra manera, porque lo que se ama de verdad nunca se pierde del todo, se transforma. Exacto. Voy a dejar una pregunta, exacto. De tantos condimentos sale el pan, ¿no es cierto? Y por eso es que Se amasa. sí, no. Se trabaja, amasar es trabajar. Se trabaja. Exacto. Francisco, siempre repetir, debemos aprender a buscar ayuda. Debemos aprender a hablar de lo que nos pasa. Eso es importante, eso es sanador. Sí, de todas maneras. Quisiera dejar una pregunta al final, y esto para que te lo respondas en la casa, para que nosotros mismos nos respondamos. Es, ¿qué te ayuda hoy a seguir adelante? Incluso con el dolor en el corazón. Una pregunta para ustedes que nos están escuchando y dejarlos gratamente invitados para el próximo programa, en la misma hora, el mismo canal, como decía antiguamente, ¿no es cierto? Por este canal. Lo único que les pedimos que envíen, le digan a las personas que solamente tienen que ingresar a este canal de Facebook. No necesitan link, no necesitan que le enviemos el link. En el buscador en Facebook tienen que buscar Radio EP Chile o Pastoral de Frontera y ahí les va a aparecer. Y ustedes se suscriben y con eso ya acceden en forma inmediata. No necesitan link para poder ingresar. Ahora, si lo necesitan, obviamente que tenemos que estar conectados primero, de ahí enviárselo, ¿ya? Pero ya nos vamos a ir acostumbrando ya a mejorar. Así que, nada, pues, nos despedimos. Yo, bueno, muy contento, así que nos vemos a la próxima ya. Y ahí atento a los avisos. Vamos a estar avisando. ¿Y los temas? ¿Y el tema de la otra semana? Mira, tú lo has dicho. Yo creo que el perdón, siempre va de la mano un poco perdonarse a uno mismo, perdonar a Dios, perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás también. Y es un trabajo que todavía yo estoy en el desierto, ese desierto que fue Dios 40 días, ha dado una vuelta y yo todavía estoy ahí, pero es muy importante ese tema para poder crecer. Estamos hablando del duelo, de las heridas. Yo creo que es oportuno ahora compartir lo que es el perdón de un punto de vista sanador y esperanzador, ¿cierto? Y para construirse. Así que no es fácil decirlo, es un proceso. Aquí no estamos para dar píldora, sino que es un proceso, es un camino. No es perdona, sino que es un proceso. A nadie le pueden decir, no, te tienes que perdonar, porque perdonar y perdonar, no. Es un proceso. Es un proceso, es un camino. Todos somos personas distintas. Bien, sí. Así que estén muy bien. Entonces quedamos con este tema tan profundo para todos nosotros y tan complejo. Adiós. Estén bien. Chao, que estén bien. Estén bien.